Hola, buenas noches. Nosotros les vamos a exponer sobre el trastorno de estrés postraumático. Para este trabajo entrevistamos a un profesional en psicología. Su nombre es David Landazuri. Él es máster en neuropsicología y educación en la Universidad de La Rioja, en España. Además, es docente de psicología en la UDLA y en la Universidad de San Francisco. Entonces, vamos a definir el trastorno de estrés postraumático, el cual es una afección clínica que las personas padecen o desarrollan tras haber experimentado algún evento traumático. En cuanto a los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático según el DSM-5, bueno, el criterio A: exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una de las siguientes formas que les voy a nombrar. Experiencia directa del suceso traumático, presencia directa del suceso ocurrido a otros, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Ya. Criterio B: presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático, que comienza después de los sucesos traumáticos que les voy a nombrar. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el efecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Reacciones disociativas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Malestar psicológico intenso al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen al suceso traumático. Y por último, reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen al suceso traumático. Ya. Criterio C: evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza tras el suceso, como se pone de manifiesto por las características que les voy a nombrar. Uno, evitación o esfuerzos para evitar estos recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca del suceso. Y dos, la evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, como por ejemplo personas, lugares, actividades, objetos, situaciones que despierten estos recuerdos o sentimientos angustiosos. Ya, criterio D: alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociados al suceso traumático, que comienzan o empeoran después, como se pone de manifiesto por dos o más de las siguientes características que les voy a nombrar. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, como por ejemplo, estoy mal, no puedo confiar en nadie, todo el mundo es muy peligroso, estoy muy nervioso, etc. También la percepción distorsionada de la causa o las consecuencias del suceso. El estado emocional negativo persistente, sentimiento de miedo, terror, enojo, culpa o vergüenza. Disminución importante del interés en actividades que para la persona son significativas. Sentimiento de desapego de los demás. Y por último, la incapacidad persistente de poder experimentar emociones positivas, como la felicidad, satisfacción, entre otras. Ya. Criterio E: alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso, que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las siguientes características. Bueno, comportamiento irritable y arrebatos de furia con poca provocación o con ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra las personas u objetos, comportamiento imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, problemas de concentración y la alteración del sueño, que puede ser dificultad para conciliar o tener sueño inquieto. Y por último, los tres últimos criterios. Criterio F: duración de la alteración es superior a un mes. Criterio G: la alteración causa malestar clínicamente significativo.
en el área social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. Y criterio H, la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia como medicamento, alcohol u a otra afección médica. Alrededor del trastorno de estrés postraumático existen diferentes mitos. Vamos a derivar 3 principales con ayuda del psicólogo Landazuri. El primero de ellos es que el trastorno por estrés postraumático solo afecta a las personas que son débiles. El segundo mito es que este trastorno causa conductas violentas. Y el tercero es que todos los síntomas desaparecen cuando la persona se cura del trauma. Vamos a ver cuál es verdadero y cuál es falso. El primero es un mito falso. Se relaciona con la capacidad de adaptación, con la resiliencia. El término débil es ofensivo y no ayuda a la persona en esta situación. No se trata de fortaleza ni de debilidad, sino de la adaptabilidad del individuo. El segundo mito tiene mitad verdad y mitad falso, lo que significa que en algunos casos la persona puede reaccionar de forma violenta o también lo puede reaccionar de forma pasiva. Aquí es muy característico de cada persona. La regulación emocional depende de cada individuo y también los factores externos que estén relacionados con el evento. Y el mito 3 es falso. No es que desaparecen los síntomas, sino que se produce un proceso de adaptación y la persona aprende a manejar sus emociones y es lo que se trabaja en regulación emocional en este trastorno. Ya. Ahora vamos a hablar de cómo se genera el trastorno de estrés postraumático. Entonces, para esto, el profesional entrevistado nos dijo que existen dos momentos fundamentales, el durante y el después. El durante está relacionado al evento. Cuando existe algún tipo de evento catastrófico para la persona, el cual está directamente relacionado con el miedo. Entonces, estos eventos son catalogados como disparadores de pánico. Con respecto al después, nos habla de la interpretación del evento. Este está más vinculado a la emoción, entonces, la cual se encuentra en el presente. Cuando la persona se acuerda, revive el evento, entonces se asusta, siente miedo. Esto forma parte de la interpretación, ya que para la persona es real lo que le está sucediendo porque lo vive nuevamente y nuevamente y nuevamente, y esto hace que constantemente se encuentre en la misma situación traumática. También les voy a hablar sobre el diagnóstico y la sintomatología, la cual igual nos nombró Landazuri. En cuanto al diagnóstico, para él es importante saber si existe un evento desencadenante que genere este estrés, ¿no? Y con respecto a los síntomas, él nos los agrupa en los síntomas emocionales y fisiológicos. En cuanto al emocional, bueno, ciertos eventos catastróficos o traumáticos generan esta reacción exacerbada, ¿no? Generan miedo y generan ansiedad. Y con respecto a lo fisiológico, el hecho de estar expuesto ante un elemento parecido, ¿no? A las personas les causa, no sé, tal vez insomnio, ataques de pánico, problemas de ansiedad, con las manos, con el cuerpo. También nos hablaba de un dato interesante que es la reacción común, una reacción común de la tensión en el cuello. No sé, y si nos quieres explicar eso. Claro. Esos son datos curiosos. Por ejemplo, Ujú. lo que decía Mel del dolor en el cuello es una función evolutiva, porque tendemos a encogernos, lo que significa que estamos protegiendo la parte más vulnerable, que es esta parte del cuello donde está la carótida. Y en otra parte, que es la emocional, que este trastorno es mucho de la regulación emocional, es que la emoción está en presente, no tiene pasado ni futuro, sino que, como decía Men, es real para la persona, lo está viviendo en este momento y si lo vuelve a recordar, lo está volviendo a vivir. Ujú. Otra cosa también interesante es que el psicólogo nos decía, ¿no? Que cuando una persona tiene insomnio, es como que, a ver, lo que le sucede es que recrea en los sueños el evento traumático. Y también nos hablaba del caso de lo que está sucediendo con los doctores, ¿no? En la realidad, en la actualidad, por lo que está pasando de la pandemia, que ellos, no sé, o sea, por esta suma que no puede ser solo por un evento traumático, sino por la suma de estos eventos. El hecho de ver morir a gente, el hecho de la pandemia, entonces ellos pasan por estrés y no solo por estrés, sino también por depresión, ¿no? Por esta angustia de no saber qué va a pasar o cuándo se va a terminar.
Pásale, por... Ya, en cuanto a los pensamientos suicidas, nosotras quisimos saber si es que es común, ¿no? Que las personas con trastorno de estrés postraumático los tengan estas ideaciones suicidas. Y bueno, él nos comentó que sí es común, ya que, y que las ideaciones suicidas tienen un rasgo evolutivo en lo que es el trastorno de estrés postraumático, y que lo más importante es que esta ideación suicida es lo que le lleva a una persona a buscar ayuda, ya que no saben cómo salir de su malestar, para ellos no hay soluciones, no hay alternativas, y ellos piensan que si es que ya acaban con su vida, el problema se va a acabar. Entonces, nos comentaba que la mayoría de pacientes ya llegan con una ideación suicida, debido a que el dolor que ellos sienten es muy difícil de llevar, y que el problema principal es cuando el dolor llega a ser más grande que las conexiones emocionales. Entonces, si tú tienes mucho dolor y te sientes solo, tienes un alto riesgo de suicidio, pero que a pesar de eso no es un síntoma, ya que no está dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5. Ya, los factores del riesgo del trastorno de estrés postraumático, de igual manera nos nombró dos que son los más importantes para el profesional, el cual es el estilo de crianza, ya que dice que, bueno, nos decía que normalmente los padres, cuando son estrictos o perfeccionistas, hacen que los hijos generen esta predisposición, ¿no? De desarrollar el trastorno. Eso sumando a las experiencias violentas. Por ejemplo, la exposición ante eventos cercanos a la muerte, o eventos de muchísima violencia, lo cual causa tanto miedo que provoca un cierto rechazo a la realidad que la persona está viviendo. Ya, el trastorno postraumático se puede prevenir. Es muy complicado, como les comentaba Landa Zurich, es muy complicado de prevenir, pero sí hay para él dos maneras. Lo primero es comenzar lo más pronto posible un tratamiento terapéutico, tratar el problema inmediatamente, no dejar pasar ni un momento, sino hacerlo de la manera más pronta posible. Y dice que también es muy bueno explorar la parte emocional, expresar emociones, pedir que las personas sepan pedir ayuda si se sienten mal y no esperar hasta que ya se desarrolle el trastorno de estrés postraumático. Entonces, es esto, el desfogue de emociones. Aquí Mm, también hay una parte que también nos comentó acerca de los primeros auxilios psicológicos ante un evento traumático o ante una catástrofe natural. Es muy, es un factor de protección porque permite a la persona que pueda expresar y también recibir ayuda en el momento. Entonces, esto como profesionales también nos ayuda a considerar que la acción en los primeros momentos es ujú, un factor muy importante que va a ayudar después. ujú. En el tratamiento nos habló de dos tipos de terapia, la terapia cognitivo-conductual, que es la más usual que se utiliza en este trastorno, y la terapia dialéctica conductual. La terapia dialéctica conductual, si bien no hay investigaciones que apoyen totalmente que sirve para el trastorno de estrés postraumático, nos comentaba que en tratamiento, en consulta, tiene muy buenos resultados. Esta terapia lo que trata es en la regulación emocional y es tiene comorbilidad con el trastorno límite de personalidad, que tienen síntomas parecidos a este trastorno, como es en la parte emocional, impulsibilidad, irritabilidad y toda esta parte. Entonces, estas dos terapias combinadas sirven mucho para este tratamiento y también depende del individuo. En su experiencia en consulta le hicimos varias preguntas. Una de ellas fue, una persona no viene directamente con un trastorno de estrés postraumático identificado por ella, sino que empieza por diferentes motivos de consulta. Nos decía que el más usual son los problemas de sueño, que como sabemos es el criterio de diagnóstico. Entonces la persona viene diciendo que no puede dormir, que no sabe qué le pasa, y a esto se lo suma también la ansiedad. También vienen por problemas de pareja, que se relaciona con la irritabilidad y también con lo que le está pasando a la persona. Y también vienen por motivos de consulta de depresión,
Y en este caso él nos hablaba de los doctores, que los doctores vienen con todo esta contextualización que tenemos ahora de la pandemia y de las muertes en masiva. Y nos comentaba 3 casos. El primero, el evento era de un adolescente que el chico había sufrido bullying, que actualmente ya estaba acabando el tratamiento, había pasado 4 meses. Para él el evento traumático fue recibir este tipo de abuso y también estaba desencadenante un abuso físico, que en el transcurso de la terapia se pudo identificar. En el segundo caso era de una señora de unos aproximadamente 50 o 60 años. El evento traumático vino por consulta por un problema de ansiedad, pero durante este tratamiento pudo recordar un abuso a los 5 años, pero a los 12 años ella lo pudo interpretar y lo pudo entender. Como lo expresaba la paciente, decía que ella a los 5 años no entendió qué pasó, pero a los 12 ella pudo comprender que había pasado algo, que se sentía mal y que esto era importante. No importante, pero sí algo que era diferente en ella. Y esto lo llevó a lo largo de su vida. Y el tercer caso nos hablaba que era una pareja. Vinieron por el motivo de consulta de terapia de pareja. Habían tenido un conflicto de infidelidad. Pero el hombre tenía pensamientos recurrentes acerca de mensajes que había encontrado de su esposa. Ya empezó a afectar a su vida familiar, empezó a afectar en el ámbito laboral y empezó en el ámbito social también. Entonces, a lo largo del tratamiento, viendo que no se podía tratar acerca del conflicto de pareja en sí, se pudo diagnosticar que tenía un trastorno de estrés postraumático, que el evento en sí de la infidelidad activó diferentes eventos posteriores que él había vivido, como era la muerte de su papá, como era el haberse hecho cargo de sus hermanos. Y todo esto concatenó para que se produzca este trastorno de estrés postraumático, que son diferentes motivos de consulta, no en específico, pero se llega al diagnóstico del trastorno. Estas son nuestras referencias. Y ya, Muchas gracias. gracias.